Este es uno de esos vídeos que me hace especial ilusión hacer, ya que en esta ocasión implementaremos un algoritmo de vida artificial muy conocido. Se trata del algoritmo Voids desarrollado por Craig Reynolds en el año 1986. Este sencillo algoritmo recrea el comportamiento de manada de algunos animales, como es el caso de pájaros, peces e incluso algunos mamíferos como las ovejas. Voids forma parte de la categoría de algoritmos de inteligencia colectiva. En esta categoría se observa que ciertos seres vivos no son particularmente inteligentes cuando hacen vida por separado, pero cuando conviven juntos pueden realizar tareas complicadas, como se puede observar en las colonias de hormigas y en las colmenas. La analogía en el caso del algoritmo Voids la encontramos, por ejemplo, en el alineamiento de aves en vuelo, en el comportamiento de rebaños, en el comportamiento de un banco de peces o incluso en manifestaciones humanas. La particularidad de este algoritmo es que los individuos o agentes se comportan como si obedecieran las órdenes de un líder del grupo, pero la realidad es que no hay ningún líder y cada individuo toma las decisiones de forma autónoma. En la cultura popular podemos ver la presencia del algoritmo Voids en una de las escenas más memorables de la película Jurassic Park. La escena muestra cómo un grupo de dinosaurios de la especie Gallimimus huye del ataque de un tiranosaurio, corriendo a través de un prado imitando el comportamiento de una bandada de pájaros. Antes de empezar con la implementación, primero explicaré los fundamentos del algoritmo. A partir de ahora llamaremos void cuando nos refiramos a un individuo. Tal y como ya he mencionado, los voids no siguen la orden de ningún líder. Es decir, toman decisiones de forma autónoma en base a la posición de los voids que hay alrededor. Por tanto, de cada void nos interesa conocer su posición, la dirección de su trayectoria y los vecinos que tiene a su alrededor. Para recrear el movimiento de un void utilizaremos un vector dirección, de modo que en cada iteración del algoritmo, la nueva posición de cada void será la suma del vector que representa su posición con su vector dirección actualizado. El vector dirección determina la trayectoria y la velocidad con la que se desplaza el void. La trayectoria de un void está condicionada por tres reglas: la regla de cohesión, la regla de alineación y la regla de separación. La regla de cohesión implica que el void debe desplazarse dirigiéndose siempre al centro de masas de su grupo o vecindario. La regla de alineación implica que la dirección de desplazamiento del void debe ser la misma que la del resto de voids de su grupo o vecindario. La regla de separación implica que los voids deben mantener una determinada separación entre ellos para evitar el hacinamiento. Para el cálculo de estas fuerzas realizaremos operaciones muy sencillas de álgebra vectorial. Inicialmente pintaremos los voids por la pantalla utilizando píxeles de color verde. En QBasic podemos habilitar distintos modos gráficos con diferentes paletas de colores. Para la representación gráfica de nuestro programa utilizaremos el modo gráfico 1, que permite trabajar con una resolución de pantalla de 320 x 200 píxeles. Esta resolución está pensada para las antiguas tarjetas gráficas CGA introducidas en el año 1981. El hecho de utilizar este modo gráfico y no otro de mayor resolución es solo por cuestiones de rendimiento.
Para observar cómo evoluciona el estado de cada void en el tiempo, implementaremos un bucle principal, donde en cada iteración calcularemos las fuerzas a las que está sometido cada void y los repintaremos de nuevo en la pantalla. Para que el movimiento de los voids parezca lo más natural posible, hay que añadir ruido a su movimiento. Para ello aplicaremos a cada void una pequeña fuerza con una dirección e intensidad aleatorias. Para conseguir el efecto de movimiento de un void es necesario que en cada iteración del bucle principal se pinte de color verde el píxel que corresponde a la nueva posición del void. Pero también hay que borrar el píxel en el que se encontraba en la iteración anterior. Para borrar un píxel es necesario pintar el píxel del mismo color que el fondo, en este caso de color negro.
Los programas implementados en QBasic suelen ser muy lentos. Por ejemplo, la ejecución de operaciones matemáticas es muy lenta. Sin embargo, en las fases iniciales de un desarrollo puede interesarnos añadir algún mecanismo para ralentizar la velocidad de nuestro programa para alcanzar un frame rate adecuado. La velocidad en la que se desplaza un void por la pantalla viene determinada por su vector de dirección. El ángulo de ese vector determina en qué dirección se desplaza, y su magnitud determina su velocidad. En cada iteración del bucle principal se recalcula este vector en función de unas fuerzas de atracción y repulsión que explicaremos más adelante. Para hacer nuestro programa más realista desde el punto de vista estético, modificaremos el aspecto visual de los voids. En lugar de utilizar un píxel para pintar un void, utilizaremos una línea. En realidad, esta línea será la representación gráfica del vector dirección del void.
El comportamiento de un void depende del comportamiento de los voids que haya a su alrededor. Por eso, para poder aplicar las 3 reglas del algoritmo, es necesario que cada void sepa cuáles son sus vecinos dentro de un radio en concreto. El listado de vecinos de un void se obtiene calculando la distancia euclidiana del void con el resto de voids, descartando aquellos voids que están fuera del radio del vecindario. Dado que este cálculo es muy lento en QBasic, lo que haremos será obtener los vecinos que hay dentro de un área cuadrada en lugar de un área circular. Este cambio no afectará demasiado al comportamiento de los voids y mejorará notablemente la velocidad del programa. La fuerza de cohesión que hay que aplicar a un void hace que el void se dirija siempre hacia el centro de masas de su vecindario, consiguiendo así que los voids más cercanos permanezcan siempre juntos. Para calcular esta fuerza de cohesión, primero es necesario calcular el centro de masas de los vecinos del void. El vector que se obtiene de restar la posición del centro de masas con la posición actual del void indica en qué dirección debe dirigirse el void para acercarse al centro de masas.
La fuerza de alineación que hay que aplicar a un void hace que su trayectoria sea la misma que la de sus vecinos. De esta manera se consigue que todos los voids del grupo viajen en la misma dirección. Es importante que la alineación del void sea lo más parecida posible a la de sus vecinos más cercanos, y no tanto a la de sus vecinos más lejanos. La fuerza de separación que hay que aplicar a un void evita que estos se amontonen cuando viajan en grupo. Por tanto, cuando la distancia de un void respecto a cualquiera de sus vecinos es inferior a un valor definido, entonces es necesario aplicar sobre el void una ligera fuerza de repulsión en el sentido contrario. En este punto de la implementación realizaremos algunos pequeños cambios en el código para mejorar el rendimiento de la aplicación. Por ejemplo, dentro de la función donde se realizan los cálculos de fuerzas de un void, podemos utilizar un único bucle para calcular las fuerzas de cohesión, alineación y separación, evitando así recalcular operaciones que solo hay que realizar una sola vez.
Después de aplicar estos cambios, la velocidad del programa debería mejorar notablemente. Los obstáculos son objetos estáticos que los bots deben evitar colisionar. En este sentido, el cálculo a realizar para obtener la fuerza de repulsión que evita la colisión es muy similar al cálculo que hacemos para obtener la fuerza de separación entre bots.